nosotros iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en este set de entrevista. Estaremos conversando en los próximos minutos sobre el combate al enriquecimiento ilícito en nuestro país. Algunas resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública relacionadas a las declaraciones patrimoniales también serán abordadas durante estos minutos. Quiero recordarles, ustedes pueden participar de la entrevista a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Ya hemos dejado algunas preguntas ahí, tenemos algunas interacciones que estaremos retomando a lo largo de la entrevista. Señor Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a TVX. Saúl, gracias por la invitación y un saludo cordial a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atender esta invitación. A ver, tenemos un contexto interesante y es que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha emitido resoluciones que están marcando precedentes respecto al manejo de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Señor Pineda, ha señalado que deben ser pública la información de estas declaraciones, así como la evaluación que se hace de las mismas. Yo quiero saber, en primer lugar, cómo ha cambiado el trabajo de la sección de probidad a partir de estas dos resoluciones. Bueno, antes que nada, como se acuerde, la ley es de 1959, ¿no? La Constitución desde el 83, donde el artículo 240 pues, establece la reserva constitucional de la información de las declaraciones juradas de patrimonio. Hasta antes de la resolución, por supuesto, del instituto, pues siempre se manejaba y la interpretación era precisamente que la información contenida en las declaraciones juradas de patrimonio estaba reservada por Constitución, reservada por la Ley de Enriquecimiento Ilícito, claro, y por supuesto también por la Ley de Acceso a la Información como una de las excepciones de la Ley de Acceso, de que no se podía dar esa información. Pero nosotros habíamos prácticamente siempre interpretado esa reserva y que solo sirve para la investigación de los delitos de corrupción. Pero una vez que el instituto dictaminó su resolución, la cual fue conocida por la Corte Suprema de Justicia, fue entonces que nos cambia absolutamente los 55 años por lo menos de la experiencia que nosotros hemos tenido, y todo lo que ha sido reservado, digamos, para las instancias pertinentes que investigan el enriquecimiento ilícito. Ahora se abre toda una puerta, digamos, donde cualquier ciudadano puede tener acceso a la información pública siempre con las salvedades correspondientes que dicta la sentencia. A ver, yo quiero saber algo. Usted ha dicho nos cambia el trabajo de 50 años teniendo en cuenta justamente que esta ley sobre enriquecimiento ilícito, que es el marco legal con el que usted trabaja, data de 1959 y establece una reserva de la declaración patrimonial. Pero a ver, ¿cómo cambia de fondo ahora sí en el trabajo que usted hace día con día que esto sea público a los ciudadanos en el proceso de una investigación sobre enriquecimiento ilícito, señor Pineda? En cuanto a investigación, no nos cambia absolutamente en nada. Ahora, las circunstancias especiales en las que se encuentra la Oficina de Probidad, es decir, es una etapa en el cual nosotros estamos tratando de aprovechar las coyunturas que se están realizando. ¿Cómo? Porque es decir, en el sistema informático nuestro, por supuesto que se ingresa toda la información patrimonial de cada una de las declaraciones que son presentadas. Pero esto se ha ido haciendo a partir del 2009. Entonces, a partir del 2009 nosotros tenemos en nuestro sistema informático toda la información patrimonial de cada uno de los declarantes. ¿Por qué de 2009? Porque es a partir de entonces, el sistema informático que nosotros tenemos se empezó en sus primeros hervores a partir del año 2000, pero donde se ingresaba el nombre, donde se ingresaba el total de activo, total pasivo, el patrimonio líquido, es decir, no era un desglose completo de toda la información que se empezó a digitar a partir del año 2009. Es decir, 2009 es como un parteaguas sobre la modernización del trabajo que ustedes realizan. Es correctísimo. Entonces, a partir del 2009 a esta fecha, nosotros no tenemos ningún inconveniente de generar versiones públicas. Ahora bien, pero desde el momento en que el instituto y la Corte, por supuesto, ordenan al jefe de probidad a emitir versiones públicas, cuando nunca se ha tenido una versión pública
de declaraciones juradas, lo primero que hacemos nosotros es, bueno, veamos cuál va a ser la versión pública. ¿Qué información es la que se puede dar? ¿Cuál es la información que siempre se sigue manteniendo como confidencial, digamos, que esa pues, no se puede dar? Entonces, con nuestros informáticos y nuestro equipo empezamos a trabajar en la versión pública, pero a través del sistema informático, porque de lo contrario, la versión pública sería tachar un montón de información en una fotocopia de un expediente. Muy bien. Con la respuesta que usted me está brindando, yo entendería que de fondo entonces no se modifica mucho el trabajo de la sección. Lo que se genera más bien es un trabajo adicional a la hora de generar versiones públicas de esas declaraciones. Ok, hasta ahí estamos bien. Okay. El detalle es que a partir de la resolución, donde ya se permite, digamos, que las personas puedan tener acceso a la información pública, hemos recibido cualquier cantidad. Cantidades de solicitudes de información, de declaraciones en versiones públicas que nosotros prácticamente hemos parado el trabajo normal, ordinario de la oficina para poder atender los requerimientos de las solicitudes que a diario nos están llegando. Y una solicitud, te comento, una solicitud, por ejemplo, tenía alrededor de 800 versiones públicas de declaraciones, lo que implica sacar 800 versiones de declaraciones públicas. Solo de 800 funcionarios. Sí, solo una solicitud contenía esa cantidad. Claro. Y tenemos infinidad de solicitudes. A ver, eso abre el debate y usted lo dijo de alguna manera al inicio de esta entrevista. Estamos en un momento particular dentro de la sección de probidad y hay que aprovechar coyunturas. Una coyuntura oportuna también para poder fortalecer una sección que es importante en la prevención de la corrupción. Señor Pineda, yo antes que usted continúe con el análisis, quiero preguntarle algo, porque se ha referido a la reserva que ya establece la Constitución y también la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito y que de alguna manera viene a cuestionar la resolución del IAIP. ¿Usted considera que es necesaria una reforma a la Constitución para poder mejorar el trabajo ante las solicitudes de declaraciones públicas patrimoniales? Quizás antes de la resolución del Instituto era necesaria la reforma. Ahora, después de esa interpretación que se ha dado, ya no sería necesaria una reforma constitucional. ¿Para qué una reforma constitucional cuando ya hay una resolución donde ya se hizo una interpretación donde ya no tiene ninguna camisa de fuerza el 240? En ese sentido, ya no habría, digamos, la necesidad de una reforma constitucional. Pero un ciudadano podría decir es inconstitucional la resolución porque el 240 establece la reserva, por más que la Corte en pleno ha dado el aval para dar información patrimonial de unos magistrados. Queda abierta esa posibilidad como cualquier otra resolución que se pueda dar. Ahora bien, yo quiero aclarar una cosa, que es cierto que nos viene a cambiar, nos ha revolucionado internamente nuestro trabajo, hemos tenido que parar prácticamente en el trabajo de análisis de la información, porque todos los analistas se vuelcan a estar digitando para poder atender las solicitudes de información. Pero ojo con eso no quiere decir que nosotros no estemos satisfechos, digamos, con la resolución, porque creo que esto no es un paso, es un salto muy grande que se ha dado en nuestro país en cuanto al acceso a la información pública. Creo y estoy seguro que va a tener un efecto muy positivo en cuanto a la prevención de los ilícitos de corrupción. Es bueno conocer su opinión de esa manera clara respecto a la resolución del IAIP. Establece estar de acuerdo con esa resolución, por más que cambie el trabajo. Hablemos de esto que genera dentro del trabajo del día a día de la sección de probidad. ¿Con cuánto equipo cuenta usted para poder hacer análisis de declaraciones patrimoniales y que ahora no está haciendo ese trabajo por estar digitando declaraciones públicas? ¿Me comenta más o menos cómo es la estructura de trabajo, los recursos y demás? Sí, del momento en que conocimos la resolución, por supuesto nos reunimos con las autoridades, con el señor presidente de la Corte Suprema, con corte en pleno también, donde lógicamente expusimos la necesidad del refuerzo del recurso, porque ya veíamos venir
la cantidad de solicitudes que se iban a presentar, ¿no? En ese sentido, pues lo primero que hicimos fue que nos autorizaran un traslado interno de un auditor más, con el cual pues suman 5 nada más, 5. Me acaban precisamente el día de ayer, ya obtuve un refuerzo de dos personas más que vienen a abonar, digamos, al trabajo de digitación. Una de ellas, la otra persona se ha asignado para el área de universo de obligados, que son 389, donde solamente tengo 2 personas para atender 389 instituciones. Pero, lógicamente, estamos precisamente en la búsqueda del recurso de confianza e idóneo para poder aprovechar la coyuntura y fortalecer las necesidades en cuanto a equipo, en cuanto a recurso humano también, para poder seguir, digamos, con el trabajo ordinario, para poder atender los requerimientos, pero también para poder fortalecer la parte de la verificación, que es un área en la cual es de suma importancia fortalecer en la Oficina de Probidad. Nos queda claro la importancia que tiene la sección de probidad en el esquema de prevención de corrupción. Yo voy a hacer una pausa en estos momentos, pero al regresar me gustaría que usted me explique cuál ha sido la reacción de Corte en Plena también para poder orientar nuevos recursos. A ver, lo que yo quiero saber es que si esto no va a ser una medida paliativa, sino una medida estructural para fortalecer de fondo la sección que usted está presidiendo. Vamos a analizar eso al volver de la pausa. Nosotros tenemos que hacer este corte rápido. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra con nosotros. Analizamos recientes sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública que establecen la publicidad sobre declaraciones patrimoniales y también la evaluación que se hace de las mismas. Señor Pineda, usted ha sido claro, está de acuerdo con estas resoluciones, implica mayor trabajo para ustedes, una sección que ya es conocido, cuenta con pocos recursos para hacer de manera eficiente su trabajo. Y yo le pregunto lo siguiente, la Corte en Pleno ha determinado que la unidad de sección de probidad deberá tener más presupuesto en 2016. ¿Hay un compromiso hablado, digamos, con las autoridades, el presidente de la Corte, para destinar una mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de recursos, señor? Lo que sí hemos tenido en cuanto a las pláticas que hemos tenido con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia es precisamente la necesidad del recurso humano que venga y apoye después las labores. ¿Se ha estimado cuántas normales. personas ustedes estarían requiriendo nuevas? Nosotros hicimos un análisis hace un tiempo y de acuerdo al análisis que habíamos hecho, mínimo necesitamos alrededor de 40 personas para poder desempeñar las funciones que la ley nos encomienda de una forma eficiente, digamos. Ahora bien, se nos asignó un espacio, ya estamos en un espacio un poco más adecuado, pero ya solamente con 20 personas lo llené. Ahora tengo, después, a partir de la resolución del instituto, ya se nos ha reforzado con 3 elementos más, pero todavía no son suficientes. Está en proceso también la contratación de un abogado que es un especialista penal, precisamente para reforzar la parte de verificación, de investigación, que todavía está en proceso, pero entiendo yo que ya está autorizada. Además, tenemos el aval de las autoridades máximas para fortalecer en cuanto a recurso y equipo la Oficina de Probidad. Pero no hay un compromiso de un número. Todavía no hay un compromiso de un número porque lo que vamos haciendo es, de acuerdo a la necesidad, nosotros vamos requiriendo los recursos. Porque también lo que sí es de tener cuidado es en cuanto a la contratación de recurso nuevo, o la prioridad que se me ha dado a mí ahorita es buscar recurso interno para poder fortalecer nuestra oficina. Nosotros en este momento estamos solicitando algunas recomendaciones del recurso interno, que es más fácil para poder fortalecer la oficina con personal que sea de confianza.
Excelente. Señor, yo tengo que pasar a un tema importante. Hacíamos una pregunta en redes sociales si las personas conocían la sección de probidad y qué pensaban del trabajo que hacen. Oscar Romero, por ejemplo, nos decía, no sabía que existía la sección de probidad. Otra persona, Filomena, @QueenReinita, nos dice, por años han pasado inadvertida, ni los funcionarios en puestos del gobierno le han puesto atención. A ver, hay una percepción, no podemos decir que esto es general en la población, pero no se está conociendo lo que hace la sección de probidad y esto posiblemente sea, y no posiblemente, tenga un costo importante para el combate a la corrupción. Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué hace la sección de probidad para garantizarle a la gente, a la población, de que un funcionario no se está enriqueciendo de manera ilícita? ¿Cómo yo como ciudadano me entero que ustedes están haciendo un buen trabajo cuando alguien les presenta una declaración patrimonial a la entrada y a la salida? ¿Qué hacen en ese proceso ustedes para hacerlo? Bueno, es lo que hemos hablado quizás en varias ocasiones. O sea, nosotros lo que hacemos es toda la información que entra a la oficina en cuanto al patrimonio de los servidores públicos es procesada, es analizada por nuestros auditores, quienes dictaminan, digamos, si todo está conforme a los requisitos que establece la ley, y en la medida, hasta el día de hoy, de los recursos, podemos, digamos, realizar una investigación por fuentes externas, pero quiero aclarar esto. ¿A partir de cuándo nosotros podemos realizar investigaciones por fuentes externas? Es a partir del 2014, donde la Corte le devuelve las facultades de investigación a la sección de probidad, las cuales fueron quitadas en el 2006. Del 2006 al 2014 convirtieron a la oficina de probidad en una oficina receptora de declaraciones juradas de patrimonio. Por eso le preguntaba qué se está haciendo en el procedimiento para poder garantizar que no hay un enriquecimiento ilícito en la investigación. Precisamente el primer paso que dio la Corte Suprema de Justicia es devolver las facultades. Ahora bien, una vez devueltas las facultades de investigación, nosotros hemos empezado a realizar las investigaciones externas en la medida y las posibilidades de los recursos que tenemos actualmente. Ahora, lo lógico sería que someter a investigación al 100%, pero esa capacidad no la tiene la sección de probidad. Y ha quedado claro la falta de recurso humano. Yo le pregunto algo, si en 2006 se le quitaron atribuciones a la sección de probidad para el intercambio de información financiera específicamente y se devuelven hasta el 2014, usted me estaría diciendo que entre 2006 y 2014 todos los funcionarios que pasaron durante esos periodos no podemos determinar si hubo de manera estricta un enriquecimiento ilícito. En esa fecha no se inició ninguna investigación a través del sistema financiero, porque se determinó que no habían facultades para. Es decir, esos funcionarios no podemos averiguar si realmente se enriquecieron o no ilícitamente. Ahora sí. ¿Hay retroactividad respecto a las investigaciones? No, porque ahí no hay ningún problema. Ajá, ya sea para iniciar una acción penal para aquellos que no han prescrito todavía, o simplemente para que pasarlos a la unidad de extinción de dominio, que no tiene prescripción. El artículo 240 señala: los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en el que el funcionario o empleado haya cesado de su cargo, en cuyo ejercicio pudo darse lugar al enriquecimiento ilícito. ¿Nos explica qué significa esto? Ese es el plazo que da tanto la Constitución y la ley para la prescripción del enriquecimiento ilícito. Plazo que retoma nuestro Código Penal, que precisamente para iniciar una acción penal del enriquecimiento ilícito. Es decir, que funcionarios que estuvieron en 2006 todavía están en plazo para poder ser investigados. Es correctísimo. Muy bien, entonces por eso le preguntaba y hacía la relación con esos dos elementos. Por más de que la sección de probidad no tuviera las atribuciones, hoy por hoy está en el plazo de poder investigar esos casos. Es correcto. Muy bien, hay otro punto que nos parece vago dentro de la misma Constitución. Se habla que se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento de capital del funcionario o empleado público desde la fecha que tomó posesión hasta la que cesó del cargo es notablemente superior a la que hubiera podido tener en virtud de sus sueldos legales. Eso está establecido en el artículo 140 de la Constitución. Actualmente la sección de probidad tiene un parámetro para establecer que es un aumento patrimonial notable. ¿Cómo se determina esto? Bueno, eso se determina precisamente con la misma información plasmada en la Declaración Jurada de Patrimonio.
a través de nuestro sistema informático, como ahora se ingresa toda la información de toma de posesión, ahí está todo el desglose de la información que ellos están declarando a la toma y al cese de funciones. Cuando el funcionario presenta la declaración de cese de funciones, el mismo sistema le hace una comparación patrimonial y arroja un cuadro comparativo y todas las variaciones de los rubros de su patrimonio, donde inclusive se ingresan los gastos, los salarios y todos los ingresos que han percibido, precisamente para poder establecer o determinar si la variación patrimonial, si hay un incremento patrimonial, vamos a ver el superávit anual de ingresos sobre egresos que puedan justificar el incremento que refleja la comparación. ¿Y lo justifica a partir del salario que recibió? De todos los ingresos. De todos los ingresos. Porque no solamente hay salarios, hay ingresos, hay dividendos, rentas. Hay una serie de ingresos que pueda tener la persona, digamos. Bien. Pero todos se toman en cuenta porque es precisamente lo que le puede permitir a un funcionario público incrementar su patrimonio o simplemente no varía su patrimonio porque sus ingresos no se lo permiten. Ahora bien, si hay un incremento desproporcionado, y si se ve que no es justificado por los ingresos declarados, pues lo primero que se mira es eso. Ahora bien, si no lo justifica o él no puede dar ninguna explicación, pues ahí es donde podemos cruzar la información, ahora que ya tenemos posibilidades de investigar. Bien. Precisamente porque no solamente se puede quedar, digamos, con lo establecido en la declaración, sino que también hay que cruzar información con el Ministerio de Hacienda para verificar los ingresos que él está reportando, para ver si coinciden o no coinciden, o simplemente no los está declarando, ¿no? O si ha recibido, por ejemplo, dividendos de alguna sociedad, pues pedir una certificación a la sociedad que garantice pues que efectivamente la sociedad le ha dado en concepto de dividendos la cantidad de dinero que supuestamente ha recibido. Entonces hay una serie de elementos que se pueden tomar en cuenta para ir determinando si hay presunción, o simplemente los explica. Ahora yo le planteo lo siguiente, porque usted con esa explicación que me da podríamos decir, bueno, estamos bien en la medida que un exfuncionario argumenta: incrementé mi patrimonio privado porque mi empresa comenzó a generar mayores utilidades durante ese periodo y entonces, por lógica, al tener más utilidades, salgo de mi periodo como funcionario público con más dinero. Y ustedes dirían, bueno, es entendible. Pero yo le pregunto algo. Por ejemplo, a partir de la resolución del IEIP, hemos conocido el incremento patrimonial de expresidentes de la República. Y hay dos casos que a mí me gustaría retomar con usted. Uno, el del expresidente Antonio Saca y el del expresidente Alfredo Cristiani, que aumentaron el primero en 260% su patrimonio y el siguiente en 168%. ¿Cómo poder determinar que el incremento de utilidades en las empresas de los expresidentes no correspondió también al abuso durante su ejercicio como presidentes y funcionarios de la República? ¿Está la capacidad para poder determinar esto? Siempre hemos, de alguna manera, lo que nos ha golpeado a nosotros es precisamente la falta del recurso para poder realizar, digamos, inclusive investigaciones de campo. Ahora bien, efectivamente aparece un incremento desproporcionado, ¿no? Que al ver, digamos, la información no lo puede justificar con los ingresos lícitos que percibe ahí. Ahora bien, él da una explicación, que eso es... Aumento de utilidades. Aumento de utilidades y capitalización de sus acciones en sus empresas, ¿no? Y eso es la única explicación que el expresidente ha proporcionado, ¿no? Ahora bien, hasta ahí ha llegado el caso, digamos. Lógicamente, ahorita nosotros estamos viendo cómo vamos a hacer a partir de la resolución de la Corte, donde se nos permite también realizar las investigaciones, porque antes no se pudo verificar esa información. Entonces, estamos precisamente solicitando todo el apoyo
para poder establecer, digamos, si las explicaciones que él da pues son satisfactorias o no son satisfactorias, si definitivamente el incremento desproporcionado ha sido por los ingresos lícitos declarados o por las capitalizaciones o los dividendos que le han generado sus sociedades, pues se tiene que establecer precisamente para dar una explicación, no solamente a nosotros como Providad, sino al pueblo salvadoreño, a quien él en su ejercicio pues sirvió, ¿no? Además, creo que él debería estar, ni nosotros tuviéramos que estar investigando, él estaría en la obligación de proporcionar todas las explicaciones correspondientes de su variación de patrimonio, ¿no? Como un ciudadano pues, de su categoría. Señor Pineda, por la respuesta que usted me da, intuyo que sí hay una investigación entonces contra expresidentes a partir de estos números que hablan de un incremento exponencial de su patrimonio privado. Nosotros estamos tratando de realizar nuestra labor. Lógicamente no le voy a confirmar ni negar, sino más bien estamos a partir de la resolución de corte tratando de mejorar nuestras funciones. Acuérdese que esta oficina prácticamente ha estado en el olvido por tantos años. Entonces, sí, yo les soy sincero, nos está costando, han sido los pininos que a partir del 2014 nosotros estamos realizando y esperamos pues que definitivamente después de todo esto, después de que las versiones públicas ahora pues están sujetas al escrutinio de nuestra sociedad, también se involucren de alguna manera, porque si saben algo que nosotros no sabemos, creo que el deber de todo ciudadano también es denunciarlo, y precisamente ahí voy. ¿Por qué? Porque también, como usted bien decía, la sociedad, la gente no conoce, pero estamos ya precisamente paralelo a todo el trabajo ordinario y lo extraordinario que estamos realizando, estamos por iniciar una campaña a nivel nacional para que la gente ya no desconozca que hay una oficina que está, digamos, estableciendo, digamos, o más bien garantizándole a la sociedad de que sus servidores públicos, por lo menos a través de sus declaraciones, pues sean honestos, pues, y que sean transparentes. Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, para nosotros era importante que usted viniera y explicara de esa manera clara esas interrogantes que tenemos respecto a la labor de la sección de probidad. Es importante seguir fortaleciendo esta sección. Nosotros queremos agradecerle su tiempo con Informate Al contrario, es un gusto para mí y decirle pues a nuestro pueblo salvadoreño que realmente estamos tratando de realizar nuestras funciones de la mejor forma, requiriendo los recursos que sean necesarios para poder garantizar de alguna manera a través de la aplicación de la ley de enriquecimiento ilícito, pues la transparencia de las funciones de nuestros servidores públicos. Muchas gracias, señor Pineda, y también a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más información. Les recuerdo, la entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya volvemos.